década de los 80, Culture Club se alzó como una de las bandas más icónicas de la nueva ola británica. Con su estilo pop melódico y toques de alma blanca, cautivaron a audiencias de todo el mundo. Boy George, su carismático cantante, se destacaba por su extravagante imagen, que se convirtió en todo un símbolo de la época. Con temas sensuales y pegajosos, la banda triunfó, conquistando a adolescentes y siendo fácilmente seguidos por sus fans. Hola gente linda, bienvenidos a Latica Channel. Les saluda Andrea. Toma asiento que hoy te presentaré la historia y biografía del extravagante grupo Culture Club. Comenzamos. Les agradezco de corazón por confiar en este canal. No olviden que su apoyo es vital. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy sencillo, con un simple clic en el botón de super gracias, y aquellos que lo hagan recibirán una mención especial en mi próximo video. Ahora sí, continuamos. La historia de Boy George, cuyo nombre real es George Alan Oddo, es un relato colorido que comenzó en los años 60 en Londres. Nacido el 14 de junio de 1961 en una familia irlandesa numerosa y de escasos recursos. Desde que era niño, George y sus hermanos vivieron bajo la sombra de su padre autoritario y poco comprensivo, que no solo imponía su voluntad sobre su madre, sino que también la trataba con crueldad. Por eso, no es de extrañar que George, desde muy joven, buscara cualquier excusa para pasar el menor tiempo posible en casa. George siempre mostró una pasión por la música y la moda. Admiraba a figuras como Mark Bolan y David Bowie, cuyo estilo influiría profundamente en su propia imagen y carrera. En su adolescencia, una amiga le pintó el pelo de color anaranjado y le sugirió usar pantalones muy ajustados, lo que causó un conflicto con las autoridades de su escuela y eventualmente abandonó los estudios a los 16 años. Trabajó en una tienda londinense que vendía ropa para los asiduos a discotecas raras, donde comenzó a llamar la atención por su estilo poco convencional, llegando incluso a vestirse como mujer. George buscó su camino en el mundo, trabajando en diversos empleos desde modelo hasta diseñador de moda. Durante la era post-punk, a finales de los 70, George se convirtió en un visitante frecuente de los clubes en Londres, donde se destacaba por su atuendo extravagante y su actitud desafiante. Su participación en una de las primeras versiones de Bow Wow Wow, invitado por Malcolm McLaren, exproductor de Sex Pistols, bajo el seudónimo Lieutenant Lodge, terminó en conflicto cuando los demás miembros de la banda lo rechazaron por considerarlo demasiado afeminado. Sin embargo, su corazón estaba en formar su propio grupo. Así nació In Praise of Leaving, cofundado por George y Mikey Gregg. Más tarde, con la llegada del guitarrista John Sweet, evolucionaron hacia Sex Against Children. La banda necesitaba un baterista y George, con su habilidad detectivesca, reclutó a John Moss, quien había trabajado con grupos como The Clash y The Them. Con Moss en la batería, la banda estaba completa y lista para conquistar la escena musical. En 1981 decidieron cambiar de guitarrista, optando por Roy Hay. Mientras buscaban un nuevo nombre, bromearon con opciones como Caravan Club y Canway Club. En una divertida conversación, John sugirió: mirémonos, un travesti irlandés, un judío, un negro y un anglosajón, lo que desató la inspiración de George para el nombre definitivo, Culture Club. Su debut oficial con su nombre definitivo y la incorporación de Ye, consolidando su formación en octubre de 1981, atrajo la atención del joven productor Steve Levine, quien les consiguió una audición con EMI. A finales del mismo año, la banda grabó algunos demos, pero el sello discográfico no los aprobó. A pesar del rechazo inicial de EMI a sus primeras canciones, Boy George comenzó a destacarse en la prensa. En la primavera de 1982, Culture Club aseguró un contrato con Virgin Records. Su primer single, White Boy, lanzado ese mismo año, no despegó como esperaban, quedando relegado en los estantes de las tiendas de discos. Lo mismo ocurrió con su segundo sencillo, I'm Afraid of Me. Sin embargo, el otoño del mismo año atrajo consigo un cambio radical con el lanzamiento del exitoso Do You Really Want to Hurt Me, que se convirtió en un fenómeno internacional, alcanzando las listas americanas en diciembre de 1982 y manteniéndose durante 25 semanas.
Boy George y John Moss, el baterista de la banda, mantenían una relación clandestina. Aunque mantuvieron su romance en secreto, su turbulenta historia de amor se filtró en letras de varias canciones. El tema Do You Really Want to Hurt Me, con su distintivo ritmo reggae y letras profundas, fue un éxito instantáneo. Sin embargo, para Boy George, esta canción era demasiado personal para ser un éxito. Escrita como una pregunta sobre la relación entre él y Moss, la canción capturó la esencia de su amor tumultuoso. Culture Club se convirtió en la sensación del momento con su álbum debut Kissing to Be Clever, que alcanzó los primeros puestos en las listas británicas. Su siguiente álbum, Colored by Numbers, rápidamente se posicionó como número 1 en Reino Unido y número 2 en Estados Unidos. Ocupó el segundo lugar en las listas durante 6 semanas, solo superado por el legendario Thriller de Michael Jackson. Mientras tanto, sencillos como Church of the Poison Mind dominaban las listas de éxitos. Karma Chameleon, lanzada en 1983, fue una de las canciones más emblemáticas de la banda y Boy George. La creación de la canción estuvo influenciada por la relación entre George y Moss, con letras que reflejaban la turbulenta dinámica de su romance. La canción transmitía un mensaje sobre la hipocresía social. Ilustrado con la metáfora del camaleón que cambia de color para adaptarse a su entorno. Sin embargo, la canción enfrentó acusaciones de plagio debido a su parecido con Handy Man, una canción de los años 50 interpretada por artistas como James Taylor. Los autores de Handy Man encontraron similitudes entre la repetición de la palabra karma y ciertas líneas de su canción, lo que llevó a una disputa legal. La canción se convirtió en un himno internacional, consolidando aún más su estatus como íconos de la música de los años 80. En diciembre del mismo año, Victim permaneció durante semanas en los puestos más altos de las listas británicas. En el año 1984, la banda tuvo más éxitos que dominaron las listas, escalando posiciones en el top 10. Pero no todo fue color de rosa al lanzar su tercer álbum en otoño. Aunque una de sus canciones alcanzó el segundo puesto en Inglaterra, en América el álbum no cumplió las expectativas, solo alcanzando el platino, mientras que su predecesor logró cuádruple platino. A pesar de los éxitos de la banda, la relación de George y Moss estaba plagada de problemas, incluidos presuntos abusos físicos y verbales. La presión de mantener su romance en secreto y las constantes discusiones comenzaron a afectar a la banda. Para 1985, la pareja se separó después de 4 años de relación, lo que coincidió con el declive de la banda.
Boy George sorprendió a todos al cambiar su icónico look por cabello corto y negro. Esto marcó el inicio de la tensión en Culture Club, y para ese mismo año, después de su gira mundial, la banda decidió tomarse un merecido descanso, pero la disolución era inevitable. En julio de 1986, George fue noticia por problemas de drogas. Su hermano reveló a la prensa su lucha contra la adicción, a pesar de que poco antes, George había condenado públicamente las drogas. La tragedia golpeó aún más por la muerte por sobredosis de un amigo del cantante en su propia casa, el teclista Michael Rudetsky. La policía intervino arrestando a Boy George y otros involucrados. Tras su liberación, George aceptó someterse a rehabilitación. Mientras tanto, en el mundo de la música, el sencillo Move Away se convirtió en un éxito en abril. Acompañado por el álbum Del lujo a la angustia, que tuvo un paso fugaz por las listas antes de desaparecer. En 1987 confirmó la separación de la banda y Boy George se embarcó en una carrera como solista. Su versión de Everything I Own de Bread alcanzó fama instantánea. Su álbum debut Soul también fue bien recibido. En 1988 desafió la propuesta del gobierno británico con Sin Cláusula 28. Aunque tuvo éxito en Europa con varios hits de baile, no logró destacar en América hasta 1992 con su versión de The Crying Game. En 1995 lanzó su autobiografía Tómalo como un hombre. Culture Club tuvo una reunión en 1998 para un programa de VH1. La banda grabó un último disco en 1999 titulado No me importa si lo hago, pero lamentablemente el éxito anterior no regresó. Para el año 2000, George llegó a gastar más de $400 en drogas al día. Fue declarado culpable y condenado a 15 meses de prisión por retener a un escort masculino noruego en su casa. Desde entonces, George no consume drogas. En 2015, se unió como coach en la versión británica de La Voz y en 2017 participó en la 8ª temporada del Aprendiz de Celebridad en NBC. Ese mismo año colaboró en el álbum Cambio Climático de Pitbull. Más recientemente, el grupo se reunió para el álbum Live de 2018, que reunió a George y Moss en el estudio de grabación por primera vez en 20 años y han continuado realizando giras hasta la fecha. Contame, ¿cuál es tu canción favorita de Culture Club? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.